Antes que nada, quisiera agradecer a los organizadores de este evento por la invitación a este encuentro conjunto de la Real Sociedad Matemática Española y la Sociedad Matemática Mexicana. Este es un trabajo en colaboración con Valdemar Barrera y Didier Solís. Y bueno, la idea es platicarles de esta propiedad de extensibilidad geodésica fuerte en espacios de longitud. Así que vamos a empezar. Empezaremos fijando algunos preliminares, sobre todo notación y algunas convenciones. Posteriormente, definiremos esta propiedad de extendibilidad geodésica fuerte en espacios de longitud. Y al final, pues veremos algunas aplicaciones, ejemplos, algunos resultados que se derivan de esta propiedad. Entonces, tomemos un espacio métrico, x, d. Decimos que este espacio métrico es un espacio de longitud si para cualesquiera puntos x, y en x, su distancia se puede aproximar mediante longitudes de curvas y esas curvas pues conectan a x con y. Más aún, si hay una curva gamma que cumpla que su longitud es igual a la distancia de los puntos que conecta, vamos a decir que gamma es un segmento geodésico. Entonces, diremos que un espacio de longitud es geodésico si cualesquiera dos puntos se pueden conectar mediante un segmento geodésico. A lo largo de la charla, pues estaremos trabajando principalmente con esos espacios de longitud geodésicos y una condición técnica que requerimos es que esos segmentos geodésicos pues estén parametrizados por longitud de arco. Esto simplemente es para hacer las cuentas un poco más sencillas, ¿no? Okay. Adicionalmente, vamos a estar trabajando con la distancia de Hausdorff. Entonces, les dejo aquí la definición. Dados dos conjuntos compactos A y B, la distancia de Hausdorff entre ellos se calcula mediante este ínfimo, que resulta ser igual a este máximo, el máximo entre estos dos supremos, donde justamente URDA es la vecindad tubular de A de radio R, ¿no? Y esta es su definición justamente. Ok. Entonces, ahora sí empezamos con esta definición de extendibilidad geodésica fuerte. Tomamos un espacio de longitud geodésico. Requerimos que sea completo y localmente compacto. Entonces, diremos que la propiedad de extendibilidad geodésica fuerte se cumple en un punto P en X si cualquier segmento geodésico gamma, aquí la longitud pues es A, que empieza en P, y para cualquier R mayor que 0, existe un segmento geodésico gamma tilde, aquí la longitud del segmento geodésico pues es A más R, de manera que cuando restringimos gamma tilde en el intervalo 0A, en el intervalo cerrado 0A, pues coincide justamente gamma, ¿no? Si esta propiedad se da para todos los puntos en el espacio, diremos que ese espacio métrico, ese espacio de longitud geodésico, es fuertemente geodésicamente completo, ¿no? Entonces, básicamente la definición que queremos mostrar, pues vamos a hacer un dibujo, ¿no? Diremos que se cumple la propiedad de extendibilidad geodésica fuerte en este punto P, si dada cualquier segmento geodésico gamma, aquí la longitud, acuérdense que pues será A, existe un segmento geodésico gamma tilde, aquí la longitud es A más R, y que justamente gamma tilde, cuando se restringe al intervalo 0,A, coincide con el segmento gamma, ¿no? Entonces, por eso hablamos de una extendibilidad porque gamma tilde pues está extendiendo al segmento geodésico gamma, ¿no? Entonces, si todos los puntos en el espacio métrico cumplen en la propiedad, pues diremos que este espacio métrico, este espacio de longitud geodésico, pues es fuertemente geodésicamente. Okay. Empezamos mostrando algunos ejemplos de esta propiedad. Si consideramos Rn con la métrica euclidiana usual, entonces este espacio de longitud es un espacio de longitud geodésico, es completo, localmente compacto, es un espacio de longitud fuertemente geodésicamente completo, ¿no? Si consideramos ahora Rn con esta métrica del taxi, es esta suma de estas diferencias, esos valores absolutos, entonces también va a pasar que este espacio de longitud geodésico es fuertemente geodésicamente completo. Y bueno, en general, todo espacio métrico localmente compacto de Hadamard
Este espacio de Hadamard, pues es un espacio de longitud geodésico completo y simplemente conexo, que tiene curvatura no positiva en el sentido de Alexandrov, ¿no? Un espacio de Hadamard con esas propiedades, pues es fuertemente geodésicamente completo. Algunos ejemplos donde no se cumple esta propiedad de extendibilidad geodésica fuerte, por ejemplo, la esfera SN, ¿no? Con su métrica intrínseca inducida por la restricción de la métrica euclidiana de Rn+1 a este conjunto, va a cumplir que ningún punto de él cumple esta propiedad de extendibilidad geodésica fuerte. Y la razón simplemente es que, dado un punto en la esfera, cuando te consideras el círculo máximo que pasa por ese punto, un círculo máximo, las geodésicas allá, pues los segmentos geodésicos no se pueden extender tanto como quiera, hay un límite, ¿no? Otro ejemplo es, por ejemplo, ¿no? Consideramos este semiespacio, el semiespacio superior. Lo dotamos con la métrica euclidiana usual. Entonces resulta que todos los puntos en el eje X van a satisfacer esta propiedad de extendibilidad geodésica fuerte y ningún punto fuera de él, pero en el semiespacio superior, va a cumplir la propiedad, ¿no? Y la idea básicamente es esta. Si, por ejemplo, estoy aquí en el eje X, pues cualquier segmento geodésico que empiece acá, claramente se puede extender tanto como yo quiera, ¿no? Sin embargo, si me tomo un punto fuera del eje X, esta geodésica vertical, por ejemplo, pues ya no se puede seguir extendiendo. Así que los únicos puntos que cumplen la propiedad, pues son los del eje X. Un ejemplo más, consideremos esta sucesión de cuadrados, ¿no? De nueva cuenta, aquí consideramos la métrica intrínseca inducida por la restricción de la métrica euclidiana de R2 en este conjunto C. El dibujo básicamente es este. Entonces, lo que va a ocurrir en este caso, en este ejemplo, es bastante curioso, porque los puntos que cumplen la propiedad de extendibilidad geodésica fuerte son estos de aquí, que tienen coordenadas 2n+1,0, ¿no? Y, por ejemplo, si yo me tomara este punto, yo aquí puedo observar que cuando considere este segmento geodésico, pues este segmento geodésico ya no se puede extender, dado que de hecho la geodésica que conecta este punto con este punto rojo, pues es justamente esta de acá, ¿verdad? Y el segmento amarillo que estoy considerando aquí, pues ya no es un segmento geodésico. Entonces, cualquier punto que no sea uno de estos puntos azules, pues no va a cumplir la propiedad de extendibilidad geodésica fuerte. Y los azules sí la van a cumplir, ¿no? Este conjunto, pues es un conjunto discreto. Entonces, digamos que este es un ejemplo bastante peculiar, ¿no? La geometría de este conjunto de puntos que cumplen la propiedad, pues puede ser muy, muy variante, ¿no? Como hemos visto en estos ejemplos. Muy bien. Bueno, resulta que si uno considera el conjunto de puntos que cumplen esta propiedad de extendibilidad geodésica fuerte, este conjunto va a ser un conjunto cerrado en X. Y bueno, la idea es mostrar algunas equivalencias de esta propiedad, pues para deducir otras cualidades, ¿no? Que se pueden estudiar en estos espacios que cumplen estas propiedades de extendibilidad geodésica fuerte, ¿no? Entonces, dado un espacio de longitud geodésico completo y localmente compacto, resulta que un punto X cumple la propiedad de extendibilidad geodésica fuerte, sí, solamente sí, para cada segmento geodésico, gamma, que empiece en X, existe un rayo gamma tilde, de tal forma que cuando restringimos gamma tilde al intervalo cerrado 0, pues ese coincide con gamma. Aquí un rayo, entenderemos por un rayo a una curva que cumple que cada vez que la restringimos a cualquier intervalo cerrado de ella, esta restricción es un segmento geodésico, ¿no? Y bueno, esto es equivalente a que para todo R mayor que 0 y cualquier Y diferente de X, existe un punto P en la frontera de esta bola que tiene centro en X y radio R, y una geodésica parametrizada de esta forma que empieza en Y, pasa por X a la distancia al parámetro de XY y que termina en el punto P justamente al parámetro de XY más R. El dibujo es básicamente este. Bueno, como les mostraba previamente, ¿no? Aquí está la propiedad de extendibilidad geodésica fuerte, que se cumple en el punto X. Aquí el segmento que extiende, pues es
gamma tilde. Esto es equivalente a que si me tomo cualquier segmento gamma que empiece en X, existe un rayo, ¿no?, que extiende al segmento gamma, ¿no? En este caso, gamma tilde está extendiendo a gamma. Y esto es equivalente a que, bueno, cualquier punto Y que me tome, este punto puede estar inclusive adentro de esta bola, porque pues la R tiene que ser arbitraria. Para cualquier Y y cualquier R, existe un segmento geodésico que empieza en Y, en el parámetro distancia de XY pasa por X, y justamente termina en P, en el parámetro de XY más R, ¿no? Aquí el radio es R. Entonces tenemos esta serie de equivalencias que justamente nos van a ayudar más adelante a lo largo de la plática, ¿no? Okay. Muy bien. Entonces la idea es mostrar algunas aplicaciones de esta propiedad, ver las propiedades que se derivan cuando un espacio cumple esta propiedad de extendibilidad geodésica fuerte. Una de ellas tiene que ver con el espacio de bolas compactas en X. Entonces, tomamos un espacio de longitud geodésico completo y localmente compacto. Se puede demostrar fácilmente que con estas propiedades cualquier bola cerrada es compacto, de hecho, en X, ¿no? Entonces, el espacio de bolas compactas se va a denotar simplemente por sigma de X. A este espacio, pues, lo dotamos con la distancia de Hausdorff que definimos al inicio. Y también nos va a servir este producto, el X cruz R mayor o igual que 0, solo que en esta ocasión la métrica que le vamos a dotar a este producto de acá, pues es esta métrica del taxi, que es básicamente la suma de puntos en X, que es X, la distancia de XY, y la distancia entre dos números reales, no negativos, ¿no? Okay. De esta forma, podemos considerar este mapeo de acá. A cada punto en el producto, pues le asigno justamente la bola cerrada que tiene centro en X y radio T. Esta función resulta que es un no-Lipschitz y su proyectiva siempre. Pero esta función no siempre va a ser inyectiva. El ejemplo es muy sencillo. Por ejemplo, si uno toma la esfera, como la vimos hace ratito, y uno toma dos puntos cualesquiera de la esfera y considera la bola, las dos bolas centradas en esos puntos y un radio mayor al diámetro de la esfera, pues las bolas cerradas van a ser justamente toda la esfera, ambas bolas. Entonces, las dos bolas procedieron con centro diferente, inclusive radio diferente, pero siguen siendo el mismo conjunto, ¿no? Eso hace que esta función, pues, no siempre sea inyectiva, ¿no? El caso es cuando X, por ejemplo, es la esfera. Otro ejemplo, ¿no? El ejemplo que les mostré hace rato, pues básicamente es este. Si uno se toma, por ejemplo, el centro aquí, un centro acá, y uno toma el radio igual a 2 veces el lado del cuadrado, pues la bola cerrada con centro en el punto azul, vamos a llamarle X, la bola cerrada centrada en X y radio 2 veces el lado del cuadrado, pues va a ser justamente todo esto acá, inclusive estos puntos de aquí, ¿no? Pero si ahora consideramos otro centro, por ejemplo el punto Y va a ser pues la bola cerrada de radio 2 veces el lado del cuadrado sigue siendo este conjunto de líneas en rojo. Pero aquí tenemos el mismo conjunto, pero tiene dos diferentes centros y el mismo radio, pero aún así la función que definimos en la diapositiva anterior deja de ser inyectiva, ¿no? Entonces, este es otro ejemplo donde no se cumple la inyectividad de la función f que definimos en la diapositiva anterior. Resulta que cuando tienes un espacio de longitud geodésico completo y localmente compacto, esa función que definimos va a ser una isometría si y solamente si XD tiene esta propiedad de ser fuertemente geodésicamente completo. Entonces, es algo bastante curioso, ¿no? Que la extendibilidad geodésica nos permita describir una característica de este mapeo, sobre todo una característica que tiene que ver con la métrica de ambos espacios. La prueba es bastante sencilla. Por ejemplo, si F es una isometría,
Entonces podemos calcular la distancia de Hausdorff entre estas dos bolas y dado que es una isometría, pues nos va a dar esta suma de aquí, ¿no? Entonces podemos encontrar un punto P en la frontera de esta bola de tal manera que se cumpla esta de aquí. Y bueno, no es difícil mostrar que cada vez que conecto esta con una geodésica y este con una geodésica, dado que se cumple esta igualdad, el segmento que se obtiene de concatenar estas dos geodésicas, pues va a ser un segmento geodésico. Así que esto satisface pues la equivalencia, una de las equivalencias que teníamos previamente, ¿no? En las diapositivas anteriores. Entonces, pues XD va a ser fuertemente geodésicamente completo. Y al revés, si ahora suponemos que XD es fuertemente geodésicamente completo, bueno, si pasa que las dos bolas coincidieron, uno puede mostrar que se cumplen estas dos ecuaciones y mediante una de las equivalencias que mostramos previamente, esto va a implicar que la distancia de X y Y es a 0, es igual a 0, entonces X igual a y además T igual a S, ¿no? Entonces F va a ser inyectiva. Así que en el caso de que cuando tenemos esta distancia entre las bolas positiva, pues un cálculo, y usando de nuevo esta propiedad de ser fuertemente geodésicamente completo, de hecho usamos una de las equivalencias, pues podemos ver que la distancia entre las bolas se puede calcular justamente de esta forma, ¿no? Así que la función f tiene que ser una isometría. Ok. Entonces es muy común cuando uno está trabajando con algunas construcciones en espacios métricos que tengan relación, por ejemplo, con la curvatura, etcétera, ¿no? Uno trata de ver si esta propiedad se sigue manteniendo bajo cierto tipo de construcciones o cualidades, ¿no? Entonces, en particular, resulta que esta propiedad de ser fuertemente geodésicamente completo es estable bajo la convergencia uniforme de espacios métricos. Entonces, aquí tenemos el resultado. Si tienes una sucesión de espacios de longitud geodésicos que cumplen esta propiedad, y esta sucesión converge uniformemente a un espacio métrico localmente compacto X, D, pues uno puede mostrar primero que X, D tiene que ser completo, tiene que ser de longitud, de hecho tiene que ser un espacio de longitud geodésico, y también uno puede mostrar que pues va a ser fuertemente geodésicamente, ¿no? Algo natural que se obtiene también son los productos. Entonces, consideremos dos espacios de longitud geodésicos que son fuertemente geodésicamente completos. Y vamos a ubicar dos métricas en este producto. Vamos a ubicar primero la métrica producto, la usual, y esta métrica de infinito que se va a definir de esta manera. Va a ser el máximo entre la distancia en X y la distancia en Y de estos cuatro puntos, ¿no? Resulta que el producto como tal, la métrica producto usual, y el producto, pero dotado con esta distancia, infinito, resulta que estos dos espacios van a ser espacios de longitud fuertemente geodésicamente completos, ¿no? Entonces, la propiedad también se mantiene para cierto tipo de productos. Otra característica que es de interés para nosotros son los cocientes isométricos. Aquí solo recuerdo brevemente la definición. Entonces, tomo un grupo G que actúa por isometrías en X, y consideramos la función h de g definida de esta manera, ¿no? A la bola cerrada la mando en la imagen de la bola bajo la función g, que coincide con esto dado que g es una isometría. Entonces, este conjunto h de g mayúscula, definido por este tipo de funciones, pues va a ser un subgrupo del grupo de isometrías del espacio de bolas compactas, dotado de nuevo con la distancia de Hausdorff. Resulta que si la acción de G en X es propia, lo que significa básicamente en este caso para nosotros es que cada X existe un R mayor que 0, de manera que este conjunto es no vacío. Perdón, este conjunto es finito, perdón. Entonces, la función definida de esta manera va a ser una métrica en el espacio de órbitas, en el espacio de cociente, ¿no? Y esta propiedad se induce de manera natural en este conjunto H de G. Resulta que
pues la acción por isometrías de h de g en sigma de x también va a ser propia. Eso va a significar que esta función, definida de nuevo de esta manera, va a ser una métrica, pero ahora en el espacio cociente de las bolas con este subgrupo de isometrías, ¿no? Y pues tenemos un espacio métrico con una métrica cociente. Algo que podemos obtener de esto es lo siguiente. Dado un espacio de longitud fuertemente geodésicamente completo y un subgrupo G actuando por isometrías en X, resulta que este espacio cociente, sigma de X sobre H de G, va a ser isométrico a este producto, ¿no? Aquí este cociente pues es el espacio de órbitas de G en X. Cuando considero este producto, lo voy a considerar con la distancia del taxi de nuevo, una distancia de tipo taxi, donde básicamente estoy sumando la distancia de las órbitas en X cociente con G, y estoy sumando la distancia de dos puntos en R mayor o igual que 0, ¿no? Y bueno, ya por último, para terminar, tenemos este resultado de rigidez isométrica entre el espacio XD y su espacio de bolas compactas. Y aquí les dejo el resultado. Si tomo de nuevo un espacio de longitud fuertemente geodésicamente completo, entonces cada isometría del espacio XD pues va a dar lugar a una isometría sigma de X. Y esto es bastante claro. Lo único que hago es que cada vez que me tomo una isometría de X en X, pues básicamente lo que hago es definir una isometría F mayúscula en sigma de X de esta forma. F de una bola cerrada con centro en X y radio R, pues justamente lo voy a mandar a F de la bola de aquí. Y pues esto va a coincidir justamente con esta bola de acá, ¿no? Justo porque F es una isometría. Resulta que esta función F pues va a ser una isometría en el espacio sigma X. Y más aún, si resulta que XD tiene puntos medios únicos, esto significa únicamente que para cualesquiera dos puntos X y Y, el punto medio entre ellos existe y es único. Si XD tiene esta propiedad, entonces cada isometría de sigma de X con la distancia de Hausdorff va a dar lugar a una isometría de XD, ¿no? Entonces, en este sentido, pues este resultado es un resultado de rigidez isométrica entre esos dos espacios. Les dejo aquí la versión del artículo, ¿no? Algunas referencias que nos sirvieron para desarrollar los resultados que mostramos a continuación. Les dejo otras referencias. Y pues muchísimas gracias por su tiempo. Que disfruten el evento.